En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Los niños que atendemos son niños con desequilibrio económico, cuyas familias tienen vulnerabilidad social y en su mayoría son hijos de madres adolescentes y madres cabeza de familia. Macaya es una organización muy reconocida en el medio, es un apoyo a la organización social, al área corporativa y a los blindajes legales de las fundaciones y las organizaciones sociales. La reconozco por varias organizaciones pares y por organizaciones donantes también o benefactores. Macaya en este momento se ha convertido en un aliado estratégico para nosotros porque nos da ese soporte de formación y nos da también todo ese soporte en el área del sistema. Entonces, protección de datos, protección de información, pero como mencionaba también, el blindaje legal para nosotros, para nuestra obra social. Usamos las TIC como herramienta fundamental para cerrar brechas, lograr mayor inclusión social, luchar contra la desigualdad e influir en verdaderas transformaciones sociales. Contamos con un modelo a partir del cual una persona o comunidad parte con unas necesidades de desarrollo y a través de procesos de sensibilización, capacitación y autoestudio adquiere competencias y habilidades que puede poner en práctica en su cotidianidad para fomentar su desarrollo social, cultural y económico a través de las TIC. Tenemos el privilegio de contar historias de transformación en diferentes comunidades y grupos poblacionales. Promovemos el desarrollo económico y sostenible de comunidades rurales mediante el fomento de la participación de las familias, la comunidad educativa y el fortalecimiento de la asociatividad local y el uso de la tecnología. Y las clases de fortalecimiento en cuanto a tecnología y eso, pues ha ayudado mucho. Prácticamente la mayoría de los campesinos pues, no sabemos de pronto utilizamos bien el celular. Hay aplicaciones como la de Agenda Cafetera que en este momento son herramientas de trabajo, se van constituyendo en herramientas de trabajo donde uno va sistematizando una producción, cuando anteriormente no existían pues, esas posibilidades. Hoy en día se está aprovechando que es la tecnología, la sistematización para usted poder obtener datos importantes de producción, beneficios, rentabilidad y todo pues en la finca en cuanto al proyecto de café y más en un proyecto de café como el que nosotros llevamos, donde que nosotros queremos es formar empresa y formar empresa también pues, incluye llevar unos datos, llevar unos costos, unos ingresos, unos egresos
que por ese lado, pues los programas como lo que es la agenda cafetera y el apoyo tecnológico que nos han dado Café de Briceño conectado pues con el mundo, es lo que más de pronto yo digo que debemos aprovechar. Con nuestros laboratorios de innovación desarrollamos modelos de formación donde los participantes adquieren principios de electrónica, robótica y programación y habilidades TIC para solucionar problemáticas sociales en sus entornos y acercarse a oportunidades de emprendimiento y empleo. Me ha gustado la parte de programación. Me parece súper interesante el hecho de poder generar un código que pueda mandar o pueda dar una orden a un dispositivo para que realice alguna acción en específico. Bueno, al utilizar los sensores principalmente se tiene que utilizar el programa y el programa se tiene que poner súper detallado, por eso es que me gusta porque, o sea, es súper interesante la idea de poder hacer ese tipo de cosas. En el programa hay que poner los códigos específicos ya establecidos para que Arduino reciba la orden de qué es lo que va a hacer o cómo va a funcionar. Y hemos venido trabajando lo que tiene que ver la programación específicamente con la tarjeta esta de hardware libre que conocemos casi todos, que es Arduino. Entonces hemos desarrollado la programación en Arduino y ellos están trabajando unas aplicaciones con estas tarjetas. En su entorno ellos han planteado algunos problemas y unas soluciones con esta tarjeta. Diría que ha aumentado un poco el conocimiento acerca de la robótica y la programación porque cuando llegué no tenía ni idea. Ahora sé lo básico y cómo manejarla. Es una oportunidad grande que ellos tienen, puesto que les da unas competencias que a futuro les puede servir en su campo laboral. O aquellos que de pronto se pellizcan un poquito más pueden incursionar en el mundo de la robótica y la programación. Como ven aquí, el secador de café con Arduino es automáticamente, él se mueve automáticamente con unas cosas azules que hay ahí, que se llaman servomotores. ¿Para qué sirven? Para que las paletas los palitos de paletas se muevan automáticamente a 180 grados. Eso es muy bueno para la sociedad porque no se tiene que estar acalorando, revolviendo y todo eso. ¿Qué me gustó de este trabajo? Pues que trabajamos en equipo, que aprendimos a manejar herramientas que pues, antes no conocíamos, saber cómo hacer una programación. Eso me sirvió mucho gracias a que aprendimos mucho en las clases. Fue muy bueno trabajar en equipo. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de la Corporación Macaya, ya que enriqueció nuestra labor con respecto a la robótica educativa. Desde mi experiencia, yo venía con un grupo de robótica aproximadamente de 8 estudiantes, donde con muchas dificultades lo hemos sacado adelante. Al llegar Macaya, se direccionó y se le dio un enfoque social que nos enriqueció no solo a mí, sino a los estudiantes, ya que se amplió la cobertura a más de 30 estudiantes y hoy en día podemos hablar de un proceso con unos resultados muy satisfactorios. Estamos convencidos de que el futuro del empleo y el desarrollo está mediado por la tecnología. El semillero STEM es un proceso formativo con el que fortalecemos las capacidades básicas que necesitaría cualquier persona para ser parte de la industria tecnológica. Siento que me va a servir para pasar a la universidad, porque como enseñan pensamiento crítico y razonamiento lógico, entonces yo siento que va a ser muy importante para pasar a la universidad y no solo para eso, para realizar como otros tests así de conocimiento y para aplicar en la vida diaria, me parece muy interesante. Nuestro Bootcamp Macaya ha evolucionado para darle lugar a Vitec. Seguimos identificando talento diverso con alto potencial. Lo entrenamos en roles tecnológicos a través de un aprendizaje experiencial, intensivo y colaborativo, y lo conectamos con oportunidades de empleo. Soy desarrolladora web frontend del Bootcamp de Macaya. Tratando de buscar otro camino profesional, decidí tomar las oportunidades que estaban emergiendo en la época de la pandemia. Encontré esta oportunidad, la cual te ofrecían una beca enlazada con el CESDE y Macaya para hacer un curso de desarrollo web. Sueño de verdad encontrar un trabajo en este campo. Me encanta que pueda poner mi inteligencia a prueba, todas mis capacidades, desarrollando programas, software que colaboren con el crecimiento del país y haciendo obviamente esto por pasión y por amor. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Buenos días a todos.
bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio. Qué pena con ustedes la demora, tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero bueno, nada, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Espero que le saquen todo el jugo. Antes de empezar, para que sepan, tienen el espacio de P y R arriba, ahí pueden escribir sus preguntas para que Angie se las vaya contestando en el transcurso de este espacio. Y nada, espero que lo disfruten mucho. Y nada, bienvenida Angie, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues aquí ya con el cafecito lista para conversar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este espacio lo sacamos principalmente porque primero unas felicitaciones a Angie, que fue el taller mejor votado en el evento de megáfono que tuvimos acá en Medellín en septiembre, y por eso queríamos tener este espacio para que ella nos contara un poquito de dónde viene este taller, cuál era como esa intención del taller, y también pues que nos cuente un poquito cómo le fue en el taller, además de ahondar en un par de situaciones que queríamos tocar de este mismo taller. Entonces, si quieres, Angie, empecemos contando de qué era el taller, para qué era el taller y cuáles fueron esas intenciones en el desarrollo de este. Claro, igual, primero la pregunta, ¿no? Del millón. Pues primero el taller, ¿no? Este taller que lleva por nombre el megáfono de Soy Old, crear y perderle el miedo a la creación de contenido y obvio brillar en el camino, lo que buscaba justamente era compartir con las personas participantes 8 recomendaciones de cómo crear contenido. Pero no esta idea de crear contenido de tienes que publicar así, hacer historias o que tienes que bailar de cierta forma, sino cómo apropiarnos justamente de las historias y contar historias empáticas y que transmitan un mensaje desde la sociedad civil, pero desde el movimiento mismo. Porque creo que uno de los problemas que tenemos es, primero, cómo contamos historias que convenzan sin que se sienta desde una revictimización, pero también cómo hacer historias y cómo contar historias que sean, que realmente le hablen a las personas que queremos que les hablen, porque algo que luego creo que a todas, a todos y a todas nos pasa es que luego se cuentan historias, pero ni siquiera por ejemplo, ni las ilustraciones o los mensajes o los ejemplos o las palabras son del espacio al que quieres llegar. Se sienten lejanas y además no reflejan lo que se quiere. Y otro problema que siempre tenemos es que siempre le hablamos a las mismas personas de las comunidades. Es decir, siempre le hablamos a las organizaciones con quienes ya siempre trabajamos y tenemos los likes, los me encorazona de las otras organizaciones y amamos que otras organizaciones nos apoyen y nos respalden con sus likes. Pero lo que queremos como organizaciones es que los mensajes lleguen a esas personas a las que no estamos llegando. Y para eso también necesitamos escuchar y preguntar justamente cuáles son estas inquietudes, ¿no? Y todo esto va de la mano porque seguramente se han de estar preguntando, ok, muy bonito todo eso, pero ¿qué tiene que ver con desinformación, que fue parte del evento de megáfono? Pues justamente, la desinformación que estamos viendo al problema de comunicar es que cómo lo estamos comunicando. Entonces, la idea justamente fue eso, cómo podemos transmitir mensajes desde 8 recomendaciones, que justamente pues estas 8 recomendaciones lo que buscaban era una apropiación del mensaje, ¿no? Desde creado por y para las organizaciones, manteniendo también la esencia de la misma organización. Buenísimo, Angie. Angie, quisiera ahondar un poquito más en este tema de la desinformación y cómo, digamos, en la idea de no revictimizar y de contraatacar el lenguaje de odio y estos temas de desinformación. ¿Cómo ves estos 8 pilares que estableces en el taller? ¿Cómo funcionan en esta vía de contrarrestar la desinformación y sobre todo pues en este tema de discursos de odio para no revictimizar? Yo creo que la pregunta, ¿no? Bueno, es una de las dudas que siempre tenemos. A ver, creo que de entrada es la claridad de los mismos mensajes. Es decir, cuando desde la sociedad civil estamos compartiendo mensajes, hacemos mensajes muy complejos, porque son temas complejos. O sea, son temas complejos, son temas que nos atraviesan, son temas que nos apasionan, porque además es el tema del que estamos trabajando. Pero el tema es que no contamos estos mensajes de una forma accesible para las demás personas.
Entonces, ¿cómo justamente podemos contar estos mensajes que sean sencillos, que expliquen la problemática, pero que además llamen a las personas? Y yo me acuerdo que en el taller, justo antes de la recomendación de estos 8 pilares o de estas 8 tips, les decía, la receta que siempre nos comparten para creación de un mensaje tiene 3 elementos, ¿no? Que era el corazón, y lo que llamamos corazón, cabeza y acción, y que ya, ¿no? Es decir, el mensaje del dato, o sea, prácticamente la cabeza no es este mensaje, el dato duro, etcétera. El corazón, que es toda esta parte de lo que nos mueve, y la llamada a la acción, es decir, qué queremos que las personas realicen. Pero se cuenta bien sencillo esta receta. O sea, 3 elementos es como de problema resuelto. Pero justamente la intención de agregar otros 8 elementos es que somos sociedad civil. Somos organizaciones, somos colectivas que aparte tenemos diferentes temas y a todas nos afecta la desinformación, a todas, porque justamente cómo estamos también transmitiendo estos mensajes que sean además empáticos, porque además, y justamente lo decía hace un momento, y fue una de las cosas que hicimos mucho énfasis, nos hablamos entre organizaciones, porque es fácil, porque sabemos hablarnos entre organizaciones. Y el reto es hablarle a las otras personas que tal vez tienen algún interés, que tal vez les llama la atención por algo lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo lo llegamos? ¿Y cómo llegamos a estas personas de forma accesible, de forma sencilla y de forma empática y de forma clara también? Y justamente la revictimización frente a los discursos de odio, discursos violentos y discursos de discriminación toma un papel muy importante, porque entonces lo que no queremos es volvernos en estos medios o en estos haters, ¿no? Que lo que hacen es tomar estos discursos y volverlos contra nosotras, o volverlos violentos. O siempre pasa qué tanta información tengo que revelar para poder contar una historia, ¿no? Y pienso en los casos de violencia, ¿no? Aprovechando que estamos en los 16 días de acción contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que es toda esta información, ¿qué dato tienes que dar? ¿Qué información tienes que dar? Y hablar desde la empatía, pues no tiene que ver nada con ah, contar, ¿no? Datos sensibles de un caso de feminicidio, por ejemplo, o de una historia de alguna desaparición forzada, sino cómo cuentas esta información para que se empatice, pero sin revictimizar. Porque además lo que estamos constantemente consumiendo es esa desinformación. Pero aquí entra justo escuchar qué es lo que también están esperando aclarar, ¿no? O cuáles son estas otras dudas, o qué es este otro mensaje que se está transmitiendo, y cómo tu campaña, cómo el mensaje que tú quieres transmitir puede darle la vuelta. Pero también de una forma, pues hasta que sea sencilla, ¿no? Y ahí entra el reto. Claro, claro. Y no sé si digamos, en tu labor en Cultivando Género, has encontrado algún caso así especial, como que nos pudieras contar, donde se haya podido aplicar todas estos puntos y estas recomendaciones de comunicación, que hayas podido llevarlo como a contrarrestar algún caso de desinformación o que puedas contarnos. Pues sí, sí, buenísimo. No sé si se te venga alguno a la mente. Un ejemplo que siempre me gusta contar es el de una iniciativa de ley que querían hacer acá en Aguascalientes, donde estamos físicamente en Cultivando Género. Hace 2 años, si no me equivoco, ya fue, o 3, bueno, como 2 o 3 años, el Congreso de Aguascalientes quería aprobar una iniciativa de ley para las marchas, todas las movilizaciones. Y ustedes dirán, se escucha bien bonito, porque la verdad es que como lo anunciaban, se escuchaba muy bonito, era de, sí, es que para asegurar la libertad de las manifestaciones, que puedan marchar seguros, el mensaje era maravilloso. El tema es que cuando, o sea, obviamente había que desconfiar. ¿Por qué? Obviamente, cuando el Estado quiere hacer una ley de movilizaciones o de marchas, hay que desconfiar, ¿no? Hay un trasfondo. Entonces, pedimos la iniciativa, se empieza a revisar y todo mal. O sea, obviamente era todo mal. Imagínense, era de, para una marcha, teníamos que marchar ya solamente en ciertos horarios. Pero además teníamos que, todas las personas que marcharan tenían que estar identificadas, tenían que traer como algún logo, algún distintivo, todo mal, o sea, vulneración de derechos humanos contra vulneración de derechos humanos, así, una tras otra. Entonces, el problema es que si dejábamos que subiera a votación, la perdíamos. ¿Por qué? Porque el grupo que promovía tenía la mayoría. O sea, no era opción.
Así que fue de, ok, ¿qué podemos hacer para que no pase esta iniciativa? Entonces lo más práctico y lo más políticamente que teníamos después de ver todas esas alternativas fue irnos a los medios. Salir con un mensaje justamente para que, ahora sí que diríamos, se la acabaran mediáticamente. Esa era la idea. Pero también ya sabíamos, entonces, y esto es como cuando queremos promover algo, cuando queremos hacer algo, todos los aristas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero también sabíamos que siempre socialmente se habla muy mal o se visibiliza todo lo malo, vamos a decirlo así, todo lo malo de las marchas feministas y LGBTQ+, ¿no? Porque puede pasar muchísimas cosas, por ejemplo, en una marcha feminista, pero siempre van a sacar eso que fue negativo para la sociedad. Y sabíamos que entonces no podemos salir directamente como desde los movimientos feministas y LGBTQ+, porque, o sea, no va a haber un apoyo. Entonces fue, ¿con qué mensaje nos quedamos? O sea, todo este panorama decir, ¿y entonces qué hacemos? Porque no había mucha área de oportunidad y el tiempo era muy corto. Entonces fue como, ok, a ver, vamos a sacar varios elementos. Entonces sacamos primero como todo un boletín con el apoyo de organizaciones que normalmente no se ven tan visibles, ¿no? Que no son ni feministas ni LGBT, medioambientales, de movilidad, todas esas otras organizaciones por un lado, ¿no? Entonces, y aparte, estratégicamente sus logos se colocaban más hacia el principio y todo eso, ¿no? Organizaciones nacionales. Entonces fue un mensaje acá con los datos que dice la Corte Interamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acá en México. O sea, ese fue el primer mensaje, ¿no? El primer mensaje más hacia los medios, más hacia la parte más crítica, esto. Pero teníamos que sacar mensajes para que la gente se indignara. Y ahí era el problema. El problema era yo cómo le decía a las personas que esa ley estaba mal y que nos iba a afectar a todas las personas, para que se indignaran también conmigo. Entonces, ahí entró justamente la construcción de mensajes y de desinformación. Porque justamente cuando sacamos el comunicado empiezan a decir, no es que no es cierto, claro que queremos que se manifiesten, es para cuidar a las personas manifestantes. Entonces empiezan a decir todo eso, tenemos así, yo me acuerdo que tenía los folders de todo lo que habíamos impreso para tener así como de rápido y fue de, ok, vamos a decir. Entonces, después de toda esta historia que estoy contándoles, lo más práctico fue hablarles justamente pero además no solamente fue hablarles, necesito contextualizar, ¿no? Habían pasado localmente algunos asesinatos de personas taxistas días antes y de estudiantes por temas de índices de incremento delictivo, esto, ¿no? Y entonces, de ahí nos agarramos, porque eso había movilizado a la sociedad. La indignación de cómo es posible que a un estudiante camino a la universidad lo asesinen porque le querían robar su mochila. Eso indignó a la sociedad y se manifestaron. Y la del taxista igual es que era una persona, porque aparte de una persona adulta mayor, que trabajaba al volante y el gremio del taxista se movilizó y todo lo que había. De ahí nos agarramos. Entonces el mensaje fue hablarles, si se aprueba esto, nadie va a poderse manifestar. Y ustedes que salieron a marchar por el señor taxista que fue asesinado por estar haciendo su trabajo, no van a poder marchar tampoco. Indignarse. Y las familias que están indignadas porque los estudiantes no pueden siquiera ir seguros a su escuela, tampoco van a poder manifestarse. Y también hubo otra del tema del agua, porque ahora, pues con todo lo que pasa en nuestros países por el tema de la falta del agua, en ese año como las colonias empezaron a cerrar las calles porque no tenían agua en sus colonias. Entonces también fue ahí. Y además los que están cerrando las calles porque no tienen agua, pues no van a poderse marchar. Entonces imagínense, no tienen agua y tampoco van a poder marchar. Y entonces, esta idea, claro, los mensajes tenían todo ahí más, con formas más bien redactados, sí, estoy aquí nomás en el cuento anecdótico. Pues entonces, eso fue lo que ahí empezó a despertar la indignación. Porque claramente, si yo me iba con un tema más acá, derecho humanero, es que los derechos de las mujeres, es decir, ya tienen, o sea, iba yo a caer en la trampa de lo que la gente no quería ya escuchar, por decir, es que si eran las calles, es que estas revoltosas, ahí no había empatía,
pero sí había empatía en temas más, y no es que sean mayores y menores, no quiero que se entienda así, de que las marchas feministas no importan. Claro que importan, pero yo necesitaba que sintieran más empatía a las personas. Necesitamos que hubiera más empatía sobre por qué afectaba y por qué afectaba además a todas las personas. ¿Cómo afectaba? Entonces, el agua y la seguridad son temas con los que toda la ciudadanía empatiza. Y además, había habido estas 3 coyunturas que habían pasado en menos de un mes y sobre eso. Pues entonces, en las entrevistas que empezamos a movilizar para poder hablar de la indignación, etcétera, pues entonces era hablarles. Yo me acuerdo que les hablaba en las entrevistas y les decía, a ver, me acuerdo que en un programa en específico que escucha mucho, que muchas personas taxistas lo escuchan. Yo decía, a ver, a todos los taxistas, y yo me indigno por el asesinato del señor, no van a poder ustedes tampoco ya marchar por su compañero. No, bueno, o sea, los mensajes eran, sí es cierto. Y de ahí, entonces, ya no fue solamente un mensaje para quienes nos manifestamos desde los feminismos o los movimientos LGBTQ+, sino fue atraer a toda la sociedad. Y ya ahí, sin querer, empieza a ver también de los grupos, y eso fue algo muy interesante, porque entonces también los grupos antiderechos también se indignaron, porque también les afectaba, porque nadie va a poder marchar. Pues, y sin querer ahí, ya con otros actores fue de, pues entonces tampoco ningún, por ejemplo, procesión religiosa, pues nada va a poder haber, porque esto es para todo mundo que quiera marchar. Y entonces al final lo que terminó pasando es que fue tanta esta indignación, esta movilización de otros grupos, que al final terminaron bajando esta iniciativa. Al final la retiraron. Ya ni siquiera tuvo que subir porque lo que no queríamos era que subiera a votación, porque ahí la perdíamos. Al final, el diputado que promovió esta iniciativa la retiró. Y desde entonces, pues no hemos vuelto a tener no ha habido alguien que se interese, ¿verdad?, en subir una iniciativa para una ley para manifestaciones. Esperemos que así siga. No le vamos a dar ideas, pero justamente, ¿no? Ese es cómo, y estamos viendo la desinformación estaba. La desinformación era muy peligrosa porque estaban diciendo que era positiva esa ley. Y lo estaban haciendo de, sí, claro, es para cuidar a los manifestantes, claro, claro. Eso era desinformación, porque no buscaba, pero claro, yo no me iba a poner a hacer la explicación técnica de lo que ya dijo la corte, bla, bla, porque no iba a empatizar con las personas. Entonces fue justo, y ahí fue la coincidencia, o sea, cómo sí le llamo a las personas que se están indignando por lo que viven en el día al día. Y lo que a la gente le indigna en el día al día es la falta de inseguridad y la falta de agua. Y con eso. Claro, es que es muy interesante eso porque entonces muchas veces no nos damos cuenta de la desinformación hasta que nos la muestran de una manera que es más masticable o digerible, porque es que si a uno le dicen como no, es que la ley no es para eliminar la protesta, la manifestación, sino que es para protegerte a ti, pero realmente lo que están buscando es restringir los derechos de las personas, porque realmente nadie, a ver, el 90% de la sociedad no se va a sentar a leer el proyecto de ley. Entonces simplemente cree o escucha lo que están diciendo los mismos políticos que están proponiendo esto. Entonces es muy interesante. Antes de seguir, ya que se nos han unido un par de personas más, recordarles que en el botón arriba de P y R pueden hacer preguntas que al final vamos a contestar aquí con Angie también. Angie, volviendo un poquito al taller, cuéntanos o explícanos un poco sobre esta actividad que tuviste de dos mentiras y una verdad. ¿Y qué querías lograr con eso? ¿Cuál era como esa iniciativa a través de esta actividad? Pues explícanos un poco de qué es la actividad, cómo funcionaba y cuál era ese motivo o a qué querías llegar con esta actividad durante el taller. Es una actividad muy divertida. Yo les invito a que la realicen ahora para fiestas de sembrina con la familia, porque es un ejercicio de comunicación. Y este ejercicio de comunicación justamente lo que busca es cómo estamos informando y cómo estamos además estructurando nuestros mensajes para que nos crean.
Porque justamente parte de la desinformación es que cuando pensamos en los mensajes de desinformación, hay una parte cierta, pero también hay una parte que es mentira. Y mentira puede ser muy exagerada, puede ser sacada del contexto, etc. Depende, ¿no? Entonces, esa era la intención, que nosotras, nosotros o quienes asistieron al taller pudieran crear estos mensajes sobre sus experiencias, sobre sus vivencias y se lo compartieran a las demás personas. Y entonces la otra persona que estaba escuchando tenía que adivinar cuál era una verdad, cuáles eran las verdades y cuáles eran las mentiras. ¿Por qué? Pues para a partir de cómo estructuras el mensaje. La verdad es que pues claro que nos va a dar risa, claro como, ah, tú naces de la luna. Pero pues la intención era más bien es desde estos mensajes de lo que tú estás haciendo, cómo puedes justamente construir un mensaje para que realmente se sienta pues esto, ¿no? De desinformación. Y además, cómo, y también es muy de la práctica, porque aparte, digo, pues la idea fue, no fue, si se los hubiera dejado de tarea un día antes, seguramente hubiéramos tenido mensajes más estructurados o tal vez más armados, pero la idea que fuera así como de, vamos a hacer esto. Ok, ¿no? También es como también estamos improvisando frente a los mensajes, que es algo sobre todo que pasa mucho en las redes sociales. En las redes sociales y en las plataformas estamos en esta inmediatez constante y nuestra construcción de mensajes muchas veces es desde la respuesta rápida. Siempre hay un tema, y me acuerdo que siempre es una de las constantes inquietudes de la sociedad civil, es esta idea de hacer los calendarios o de calendarizar nuestras acciones, etcétera. Pero la mayoría de las veces, y sobre todo en nuestra región, respondemos a la inmediatez, porque ya dijo el presidente, porque el Congreso ya dijo esto, porque el grupo antiderechos ya dijo esto. Y es como de, espera, yo quería sacar una campaña de esto y ahora tengo que salir a responder esto otro. Sí, podemos tener la mejor planeación, pero también vivimos de responderle desde la inmediatez. Y eso, no importa qué tan buena planeación tengamos, siempre va a pasar. Siempre va a ser un antiderecho a decir algo. O sea, eso es como de cajón. Claro, y la coyuntura no, nadie la puede prever, o sea, puede salir mañana cualquier cosa y uno le toca llegar a la coyuntura y trabajar con ella también. Exacto, y es como que respondemos, porque también, sobre todo el problema, y me acuerdo que fue una cosa que se mencionó mucho en Megáfono, el tema de la desinformación no es que se quede la desinformación y ya, es los efectos que tiene la desinformación. Y esa desinformación además moviliza, de forma negativa siempre, ¿no? Y sobre todo para desde la sociedad civil, desde los derechos humanos. Entonces, ¿cómo contrarresto? ¿No? ¿Cómo contrarresto esta desinformación? Y también es desde esta inmediatez. Entonces, pues ese fue prácticamente el objetivo de la actividad. Buenísimo. No sé si tengas algún recuerdo en este ejercicio, alguna anécdota que tú hayas dicho como, wow, impresionante cómo lograron este trabajo, sacando este par de mentiras o una verdad muy loca. No sé si tengas algún recuerdo de esto. Si no, pues no pasa nada, pero es como, sé que es una actividad, estuve también presente, es una actividad muy interesante, entonces ver esto también cómo lo desarrollaron los participantes es muy llamativo. Creo que ahorita no recuerdo así como un ejemplo así claro, pero muchos de los ejemplos de desinformación o de las mentiras que hicieron era referente, por ejemplo, a el Estado civil, a qué se dedicaban, y a sus gustos, a los gustos. Yo me acuerdo que en una de las mesas estábamos hablando, sí, de que salían con una persona antiderechos o que se dedicaban a temas de moda. Ahí un poquito fue, una de las desinformaciones que me inventé fue justo eso, que salía con una persona que tenía fotos con el pañuelo azul. Fue muy extrema mi mentira, pero traté de dar la suficiente cantidad de datos para que fuera creíble, así de, y nos conocimos en tal lado. Claro, y es que muchas veces la desinformación y las mentiras se basan en los detalles, aunque los mismos detalles sean mentiras, entre más detalles la gente el resto se lo va a creer más, como bueno, no, pues imposible uno inventarse tantos detalles, pero bueno, muy interesante. Y digamos, o sea, ya volviendo pues al tema del mensaje, una moto pasa por acá.
volviendo al tema del mensaje, cu- ¿cuáles son como las mejores herramientas o habilidades necesarias como para empezar a desarrollar estos mensajes con sentido y darle esa vuelta a mensajes de odio y a desinformación que has visto? Escuchar. Yo creo que escuchar es indispensable y esa es una habilidad que normalmente no la enseñan en las escuelas. Escuchar, y no solamente me se refiere a escuchar de oír, sino escuchar también desde leer. Y también escuchar mensajes con los que no estamos a veces muy cómodas o cómodos, o con los que no creemos. Porque yo suelo, por ejemplo, escuchar podcasts de personas que opinan, no muchos porque también es un poco tóxico, pero sí escucho, por ejemplo, opiniones con las que yo no estoy de acuerdo. Pero desde un ejercicio de saber qué dicen las demás personas. A ver, ¿qué mensajes y qué palabras están empleando para decir que, por ejemplo, un constante es el tema de aborto, por ejemplo? ¿Por qué están diciendo que el aborto es contra los derechos de las mujeres, etcétera? O sea, justo el escuchar las otras voces. Y porque si yo quiero construir un mensaje y yo quiero justamente contrarrestar a esta desinformación, puedo hacer el mejor mensaje y puedo hacer la mejor campaña. Pero allá afuera, estos otros grupos que están promoviendo desinformación están respondiendo a mis mensajes. Y tal vez lo que yo estoy creando no está respondiendo las dudas y las inquietudes de la población. Necesito escuchar. Necesito leer lo que están diciendo. Y no quiero decir que voy a ponerme a confrontar en redes sociales y que me voy a poner a decir, sí, están mal, esas cosas. No. Yo elaboraré mis canales de comunicación, pero necesito escuchar. ¿Por qué no estoy llegándole a las personas de este sector? Pues hay que leer por qué les interesa, cuáles son sus motivaciones, desde dónde están consumiendo información, qué información y estas personas a las que consumen, qué les están diciendo. Ya hay que llegarle a esos grupos. Y eso solamente se va a hacer escuchando. Y también algo que nos pasa, y eso también es muy interesante, que hay que reflexionarlo, hay que sacudirnos el adultocentrismo. Y eso lo manejamos mucho desde una perspectiva de infancias y adolescencias, pero creo que realmente en todos los espacios hay que sacudírnoslo, porque las personas adultas luego caemos en esta idea de que todo lo sabemos y que ya lo que sabemos es ¿no? Es el mensaje. Y no, desconocemos muchas cosas. Entonces hay que sacudirnos también esta idea de que yo lo sé toda porque soy una persona adulta y preguntemos qué está funcionando en otros espacios. Por ejemplo, con compañeras o organizaciones que trabajamos, por ejemplo, temas de violencia digital, cada tanto luego nos sentamos a conversar. ¿A qué estás viendo? ¿Qué está funcionando? ¿Qué estás escuchando? Porque justamente es también empezar a ver qué funciona y que tal vez no hay que decir que va a ser un copy-paste de lo que están haciendo, pero sí tal vez me puede funcionar. Entonces yo creo que algo que es importante para la creación de contenido, para contrarrestar esa información y que no viene a veces en las cajas de herramientas que se comparten, es escuchar. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Y a veces hasta en las reuniones, ¿no? Yo no digo a veces en las reuniones así como de a qué me dedico, soy una persona más, ¿no? Pero estoy escuchando lo que las personas están hablando de algún tema y es como de, ¿no? O y haces ciertas preguntas, ¿no? También así como de, ¿y por qué crees eso? ¿No? O sea, porque justamente te va sirviendo. Es decir, es que yo escuché que están opinando esto o que tienen estas inquietudes. Y a partir de ahí construyes tus mensajes. Buenísimo, buenísimo. Y ya entrando un poquito más a lo técnico, ¿qué herramientas utilizas tú o cuáles son o sea, obviamente están las redes sociales que son el medio masivo ya por excelencia, pero ¿qué herramientas utilizas tú para la construcción de estas narrativas y estos mensajes? Eh, pues no sé si de pronto tienes alguna herramienta técnica o si tienes como algún esquema de pensamiento o de construcción de estos mensajes, eh, pues sí, como para sacarlos y que tengan un empuje muy claro. Pues además de las 8 recomendaciones, que eso es como parte de la construcción del mensaje, algo que sí hacemos, sí intentamos no hacer, y digo, entiendo que sociedad civil siempre tenemos un tema de recursos, pero siempre pensar en qué, quién puede transmitir este mensaje de la mejor forma, y me refiero sobre todo a la parte gráfica.
Es decir, qué diseñadora puede funcionarnos mejor para este contenido, ¿no? Si el mensaje que queremos transmitir es más para las adolescencias, pues entonces tal vez el mensaje gráfico lo puede manejar mejor esta diseñadora. O si el mensaje que quiero transmitir de tal, pues entonces no voy a hacer más que un TikTok, ¿no? Y algo que a mí me ha encantado ver es la evolución también de la misma forma en la que se comparten los mensajes. Yo creo que en estos poco más de 10 años se ha ido evolucionando en la forma en la que hasta yo misma voy creando mi contenido. Entonces empezaba con un simple editor de texto, o sea, literalmente ahí no es publicidad, pero un Word y ya, transmitiendo el mensaje. Y cómo justamente después fue evolucionando a hacer post o hacer imágenes, ¿no? Tuvimos nuestra época de vivan las infografías, con hartos dibujitos, pero también ya estamos en un momento en el cómo hacer videos de 30 segundos. Y ahí, por ejemplo, yo trato de decir, sí, soy muy, escucho mucho, pero también es eh, recurrir a otras personas, ¿no? Ahí hago team back con compañeras, por ejemplo, más jóvenes, de, oigan, ¿cuáles son las tendencias que están ahorita? Porque a mí se me van, o sea, a mí me llegan las tendencias ya de la chaviza, de la gente adulta, de las millennials, ¿no? De las tías. Pero tal vez esos mensajes no van a llegar a gente más joven. Entonces es, oigan, gente joven, compañeras, ¿qué están diciendo? ¿No? Preguntar. Y también algo que funciona es tener equipos multidisciplinarios, ¿no? Tal vez no son herramientas muy técnicas, pero son estas otras recomendaciones que sirven para la construcción. Es decir, siempre también estamos pensando, por ejemplo, yo como comunicadora, pues digo, sí, está chidísimo mi mensaje, ¿no? Estoy transmitiendo lo que quiero y listo. Entonces es de, a ver, antes de, mejor que lo lean otras compañeras que tienen otros enfoques y ver si realmente está funcionando. En alguna ocasión me acuerdo que con unas acciones que queríamos hacer para adolescentes, lo que hicimos fue que lo leyeran antes adolescentes. Fue de, a ver, ¿se entiende este mensaje? Y pues prácticamente no, ¿verdad? Entonces fue de repensar estos mensajes. Y pues esto, y aparte sobre todo creo que hemos intentado mucho encontrar también personas gráficas de diseño gráfico que están comprendiendo los mensajes como queremos que se compartan. Porque tal vez mi mensaje puede ser el mejor, mi contenido puede ser el mejor, pero si la persona que está transmitiéndolo desde la parte gráfica no acabó de cachar la idea o su forma gráfica, su forma ilustrativa no es la que queremos, pues entonces el mensaje puede ser el mejor, pero lo gráfico termina, ¿no? Y eso implica, y yo ahí sí aplaudo mucho a las compañeras, sobre todo a las chicas que están detrás de los materiales gráficos que hemos ido creando, como justamente también están buscando siempre manejar, por ejemplo, imágenes de personas desde la misma diversidad, desde cuerpos diversos, colores de piel diversos, estaturas, edades, pero también siempre buscando incluir este gráfico que no fomente violencia, sino que venga a transmitir un mensaje también más desde, pues, de la construcción de espacios de paz, ¿no? Y eso también es un trabajo que cuesta, porque yo lo sé, sí, yo cuando me encuentro diseñadoras con las que trabajamos chido, ya no las dejo por nada. Pero es eso, ¿no? Cómo vamos construyendo equipos que vamos también, ¿no? Pues eso, ¿no? Avanzando juntas, juntos. Buenísimo. Bueno, me disculpo si hay ruido. Me tuve que mover porque se me iba a descargar el computador y no había toma cerca. Qué pena ahí con ustedes. Em, pero yo sé que los 8 puntos son 8 puntos que son bastante largos. No sé si hay como bullet points, así como es esto, rápido, tin, tin, es esto y esto, que pueda ayudar a ellos a entender un poquito el desarrollo de estos 8 puntos, que son como esa gran herramienta o ese gran eh, esquema que tienen. Es el reto del día, me encanta, me encanta. A ver, creo que a ver si los logro hacer lo más rápido y accesibles estos 8 puntos. Primero, el... Ay, disculpen. El primer punto es, ¿cuál es el objetivo? Es el primero. ¿Para qué quiero transmitir? Es el primer punto. El segundo es cómo va a ser, ¿no? ¿Qué tipo de historia quiero contar? Quiero que sea empática, quiero que sea de roles, quiero que sea desde la rabia, ¿qué quiero, no? ¿Cómo que quiero contar?
El tercero, ¿qué emociones quiero despertar? Quiero que las personas al leer mi mensaje se indignen, quiero que salgan a manifestarse, quiero que le den like, quiero que descarguen. ¿Qué quiero? ¿Qué emoción quiero despertar? 4, ¿cuál va a ser el medio? Voy a utilizar fotografías, voy a utilizar video, voy a dar una conferencia, va a ser una entrevista, va a ser un tweet. ¿Qué? ¿Por qué medio se va a transmitir? 5, una idea. Yo sé, y esa es bien complicada, creo que es una de las más complicadas, porque puede tener todo un mensaje, pero hay una idea que es la importante. Y esa idea va a ser la atractiva. ¿Cuál es la idea? Y esta siempre es lo complejo, ¿no? Y es una idea que además tiene que ser fácil, tiene que ser sencilla, tiene que ser explicada, que cualquier persona del equipo te lo pueda explicar. Pero además también, y viene desde la idea también del sexto punto, ¿qué valores de la organización quiero yo representar? Y ahí es donde nos cuestionamos mucho la parte lucrativa, la parte de vender, la parte de la revictimización. Y ojo, porque me acuerdo que eso fue una de las cosas que generó mucha conversación en el taller. Cuando yo me refiero a vender, porque lo que sabemos que la sociedad civil luego tenemos que estar haciendo campañas de financiamiento, de funding, etcétera. No me refiero a eso, claro que tenemos que hacer esas campañas. Me refiero a vender desde la idea de revictimizar o desde esta idea muy capitalista. A eso me refiero, de esta idea de la venta que tenemos. Ese será el punto 6. El punto 7 es hay que conocer a nuestra audiencia. Ya tenemos todo. Ahora, ¿a quién le quiero llegar? Con todo esto que ya pensé, ¿a quién le quiero llegar? ¿A quién no le quiero llegar? Y hay que conocer. Lo más sencillo es hablarle a las personas de siempre, a nuestro público cautivo. Pero salirnos de esa comodidad es a quién quiero llegar, a quién no está llegando esta información. Y ahí toda la parte de lo que ya había comentado hace un momento de escuchar, ¿no? Es importante. Y pues el punto 8, ahora sí que ya tenemos nuestro mensaje, ya tenemos nuestra idea, ya sabemos la que queremos transmitir, etcétera. Ahora sí, adaptamos a la plataforma, a la red, de acuerdo a el medio. Y también yo lo sé porque yo también he caído en eso, confesión de viernes. Es muy fácil pensar en crear contenido para la red social o plataforma en la que nos va mejor. Y eso lo copias y lo pegas para todas las demás. Porque también hablamos de recursos, porque recursos nunca tenemos como sociedad civil. Y está bien. Seguramente personas de marketing se van a decir, toma, Angie, con lo que acabas de decir. No, tenemos muy pocos recursos y necesitamos ser eficientes. Entonces, su inversión que sea para la red social en la que mejor les va. Si le está yendo en esa mejor, crean el contenido para. Y yo lo que suelo hacer es, creamos el contenido, por ejemplo, para Instagram y eso lo mandamos para Face. Jugamos con los hashtags, con a qué hora lo vamos a programar para publicar. O sea, vamos jugando con esa parte. Si se puede, si tiene la capacidad económica para tener material diferenciado para cada una de las redes sociales, háganlo. Si no, piensen en el contenido a donde quieren llegar. O tal vez ni siquiera es ninguna red social. Les va mejor si lo mandan por WhatsApp. Está bien, pero justamente hay que, ¿a dónde? ¿A dónde? También ver qué día nos conviene, eso ahí entra, ¿no? Es que quiero sacar, pero resulta que es día festivo, y no, pues nadie lo va a ver. ¿No? Y ojo con esta porque es una regla que hay, como les encanta decir, hay que estar publicando siempre al lado de la comida o en la noche porque es la hora en la que la gente... No, revisen las métricas de sus propias redes sociales. Su red social, a qué hora la gente está, ¿no? Pero también escuchemos, ya otra vez sirve la de escuchar. A ver, la gente a qué horas está ahí. Sí, realmente a veces la mayoría de la gente llega después de trabajo y se pone a revisar redes sociales. Pero no va a haber algo para afirmar de sí, súmate a esto. Tal vez se quiere reír. Entonces, pero justo no hay receta. Tenemos, ¿no? Pasos que son indispensables y que son estos 8 pasos. Pero se va a personalizar, depende de la temática que queremos, etcétera, y todo lo que ya comenté. Y esos serían los 8 pasos. Espero que lo haya compartido de forma rápida y muy efectiva. Súper bien, sí, porque realmente, o sea, en las conversaciones de antes me habías dicho que pues, obviamente hay mucha tela por cortar, sobre todo en estos 8 pasos, tendríamos que hacer otro webinar solo específico de los 8 pasos porque sé que son más extensos que esto, súper bien.
Y dentro del taller tú hablabas de la regla de los 3 pasos. No sé si nos puedes contar un poquito de esto y qué es. La regla de los 3 pasos es una forma positiva de pensar la retroalimentación. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a retroalimentar es mucho desde el castigo o desde la hasta recriminación. Entonces, la retroalimentación de los 3 pasos es pensar siempre en las áreas de oportunidad, pero además en qué puedo aportar yo a eso que estoy escuchando. Entonces, la retroalimentación de los 3 pasos es hablar de o sea, cuando ya escuché el proyecto o hicimos team back con la organización, etcétera, es cómo yo puedo retroalimentar. Entonces, hablemos de lo bueno. ¿Qué es lo chido, lo que me gustó de esto? Bueno. ¿Cuál es el área de oportunidad? Y ahí es la palabra clave, porque siempre pensamos en lo malo y es destructivo. Entonces, ¿cómo es el área de oportunidad? ¿Sabes qué? El área de oportunidad puede ser esta. Sacarlo en otro horario o cambiar estas cosas, etcétera. ¿Y qué es lo que podemos mejorar? ¿Sabes qué? Yo creo que podemos mejorar porque resulta que escuchando fue mejor esto, podemos hacer mejor esto, etcétera. Entonces, es pensar en una forma de retroalimentación más desde la construcción también de espacios más de paz. Y además también pensando en el tiempo que tenemos para compartir ese tipo de información. O sea, tenemos poco tiempo, ¿no? Y lo que decíamos anteriormente, siempre estamos respondiendo desde la inmediatez y desde rápido y esto, aquello. Entonces, en poco tiempo, ¿cómo podemos hacer una retroalimentación que sí venga a abonar a lo que estamos haciendo y no de borrón y cuenta nueva, que también, si se requiere, pues lo tendremos que hacer. Pero si vamos siguiendo todos estos pasos de construcción colectiva, de escuchar, etcétera, pues cuando ya se presente ya va a ser más fácil hasta la de retroalimentación. Y además, pues en esta parte de vámonos directo, o sea, directo a lo que queremos. Y yo les decía, hagamos una ficha también, como una fichita de estas 3 pasos, y entonces ahí vas escribiendo directamente, ¿no? Casi, casi que a tamaño tweet de estas 3, ¿no? Recomendaciones. Lo bueno, el área de oportunidad y lo que podemos mejorar para justamente ser más, además es una idea también propositiva en cómo estamos viendo nuestros mensajes. Buenísimo. Bueno, no, dediquémosle un par de minutos, o si los asistentes tienen alguna pregunta, como saben, pueden escribirla ahí en PIR. No sé si tengan alguna pregunta, por favor escríbanlo ahí. Mientras tanto, Angie, si quieres, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar a Cultivando Género, dónde pueden ver lo que ustedes hacen, cómo lo hacen y todo esto, como para también que ellos estén ahí conectados. Pues nos encuentran en en las redes sociales como Cultivando Género, literalmente. Como Cultivando Género, sí, literal. Yo me quedé pensando hasta yo misma en, sí. Tanto se esconde la repite que luego se les olvida. Se me olvida, sí. Y a mí me encuentran también como Angie Conter, también en todas las redes sociales. Yo realmente estoy utilizando ya más el formato de video. Entonces ahí ando justamente sumándome a las tendencias de cómo, sobre todo, y que ese ha sido mi reto, y ojalá lo podamos platicar el próximo año, pero cómo utilizar tendencias de TikTok para sociedad civil, porque luego son estas tendencias como graciosas, pero con un mensaje para sociedad civil, entonces ese es mi reto de este año, así que yo les digo, hago el ridículo bailando, pero ese baile tiene una intención de motivar un mensaje, entonces así también me encuentran. Ahí comenten y ya seguramente podremos armar próximamente un taller sobre tendencias en TikTok para sociedad civil. Será seguramente divertido. Buenísimo. Parece que no hay preguntas, entonces nada, darte las gracias, Angie, por este espacio, un espacio súper entretenido y obviamente las puertas quedan abiertas, tanto en la plataforma HiveMind, que los invito a que revisen, No. para que puedas publicar tu Angie y el resto para que pueda disfrutar de este contenido y ver pues el próximo año cómo podemos sacar un espacio también para hablar de estas tendencias de TikTok para el área social, que la verdad me parece súper interesante, que también siento que en ese tema de comunicaciones nos hemos empezado a quedar en el pasado en forma de comunicar cosas importantes desde la sociedad civil. Entonces, nada, muchísimas gracias a ti, Angie, muchísimas gracias a los asistentes. A sus correos les llegará una evaluación de este espacio para que puedan, valga la redundancia, evaluar
el webinar que tuvimos hoy y la conversación que tuvimos hoy con Angie para que en el futuro podamos seguir mejorando y tener mejores espacios. Nada, y nuevamente muchísimas gracias, Angie, por este espacio. Al contrario, muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación, a todo el equipo de Macaya por la invitación también para conversar sobre el taller y a las personas que asistieron, gracias. Que tengan un muy lindo viernes y pues muchas gracias y sigamos conectadas, conectados y conectadas.